Ok, bueno, bienvenidos para los que están ingresando en este momento en la transmisión. Ahora sí, vamos a tocar el tema. Bien, ¿por qué? Sabemos que la iglesia ha estado, pues a lo largo de la historia, ha ido evolucionando poco a poco, ¿bien? Ha ido evolucionando, sobre todo también en la parte de la formación. Ha implementado nuevas maneras de llevar lo que es el evangelio, ¿sí? Lo que cambia es la forma, lo que ha cambiado es la forma de llevar el evangelio. No el mensaje, es la forma en la que se dice, ¿bien? Ya que pues cada generación, cada época es diferente. La iglesia ha tenido que tratar de hacerse como Cristo. Bueno, pues, obviamente, tratar de hacerse como Cristo. ¿Por qué tratar? Porque es muy difícil a veces ser como Cristo. Nos pasa a todos. Todos somos humanos y es de humanos errar, ¿ok? Pero fíjense esta parte. Vamos a buscar de hecho ese texto bíblico. De hecho no lo tenía en mente lo que iba a decir en este momento. Tenía en mente otra cosa. Fíjense lo que dice este pasaje tan hermoso de Mateo 9 versículo 10. Dice lo siguiente: y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores. Los recaudadores en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, eran personas no deseadas, ¿bien? Eran personas que se les veían como pecadoras porque prácticamente como que les robaba a las personas para dárselos al rey, ¿no? Entonces, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver qué es lo que Jesús le dijo. Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Eso fue prácticamente un bofetón para los fariseos en ese momento. Dice ahí: mas id y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. A ver, vamos a leer de nuevo. Dice: mas id y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué hermoso pasaje, definitivamente, y qué lección tan maravillosa de humanidad nos está enseñando Mateo 9, versículos del 10 al 13. ¿Por qué traigo a coalición esto? Para entrar en este tema. Porque precisamente eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se sienta con recaudadores, con recaudadores de impuestos, con pecadores, con lo más, ¿cómo se diría? Lo más pecaminoso o lo pagano, por así decirlo. Acuérdense lo que ocurrió, creo que fue hace como 3 años, si no estoy mal, cuando la iglesia, cuando el Papa aceptó que los indígenas fueran al Vaticano y llevaran la Pachamama. ¿Qué fue lo que hicieron los protestantes? Lo que hicieron fue juzgar. Dijeron: mire, su Papa está idolatrando a la Pachamama, etcétera, etcétera. Y no, precisamente el Papa está haciendo ahí el papel de Cristo. Bien, cuando se sentó, ejemplo, como dice Mateo 9:10, cuando se sentó con recaudadores de impuestos y con pecadores. ¿Con quiénes se les acercaban a Cristo? Los pecadores, los
impuros, que eran en ese tiempo, los impuros, es decir, los leprosos, las viudas, los forasteros, todas las personas que no tenían un puesto como tal en la sociedad, ¿ok? Y eso es precisamente el papel, el rol que hace la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica entendió este mandamiento, ¿ok? Y lamentándolo mucho, los protestantes, que se hacen llamar cristianos, hacen el papel en muchas ocasiones de fariseos, porque ellos, lamentándolo mucho, se creen la última Pepsi-Cola del desierto. Se creen que por ellos vamos a obtener la salvación, etcétera, etcétera, ¿ok? Y otros por ahí salen diciendo: ay, pero el catecismo de la Iglesia Católica dice que ellos que las iglesias protestantes son medios de salvación. Sí, claro, son medios de salvación, pero una cosa es decir que son un medio de salvación a decir que ahí es donde está la salvación. Hay que saber leer y escuchar, ¿ok? El catecismo de la Iglesia Católica no está diciendo que ahí está la salvación, que eso es un medio de salvación. Son cosas completamente distintas, ¿ok? Ahora bien, entrando en materia, para los que quieren ser catequistas, les recomiendo que primero estudiense ustedes mismos, ¿ok? Háganse un estudio, un autoanálisis, a ver si ustedes están dispuestos a enseñar a niños, porque son a niños que van a enseñar, ¿ok? ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Si usted, querido hermano que está viendo este video, quiere ser catequista, pero usted tiene un vicio, ejemplo, usted es vicioso al cigarrillo, usted es vicioso al licor, ¿ok? Usted no está apto para eso. ¿Por qué? Porque usted no puede llegar, ejemplo, si la catequesis es en un sábado, por decirles algo, ejemplo, el horario en el que me tocó este año. Si usted es catequista y dar clase los sábados, usted no puede emborracharse, salirse a emborrachar en ningún día, pero y mucho que menos un viernes. ¿Por qué? Porque va a llegar con resaca. Así que si a usted le gusta mucho la parranda, si a usted le gusta mucho andar con mujer de mujer, hombre con hombre, porque también eso aplica a las mujeres, ¿sí? Si ustedes andan en esas vidas, les recomiendo no sean catequistas. No lo sean. ¿Por qué? Porque van a dar un mal ejemplo para esos niños. La persona que es adicta a un cigarrillo, esa persona, si no se sabe controlar, si esa persona necesita cada 5 o 10 minutos, cada 20 minutos fumarse un cigarro, no va a poder ir a dar clases, a dar catequesis, ¿ok? Eso es otra cosa que vamos a hablar después, que no son clases que se da, ¿ok? Es enseñanza. Pero fíjense lo que estamos hablando. Una persona que sea adicta al cigarrillo no puede llegar oliendo cigarro delante de un niño. ¿Por qué? Porque eso es desagradable, ¿sí? Es desagradable. Y si un niño vive en un ambiente en el que es así, que estén bajo los vicios, etcétera, etcétera, esa persona, ese niñito, va a saber, a reconocer ese olor, y va a decir que su catequista es un vicioso, ¿ok? Así que si usted quiere ser un catequista, primero analícese usted. Otra cosa también, el catequista debe tener una espiritualidad bien fundamentada, bien madura. Cuando una persona tiene una espiritualidad madura, puede manejar emociones, ¿sí? Una persona que esté siempre en oración, que siempre va a la Eucaristía, que viva los sacramentos, esa persona poco a poco va a ir madurando su espiritualidad. ¿Y por qué es importante?
la catequesis, sobre todo la primera etapa de la catequesis es fundamental. Si usted, querido hermano, no tiene una vida de oración, tampoco no se atreva a ir a dar catequesis. No, porque si usted no sabe manejar su propia vida, ¿cómo usted va a ir a enseñarle a un niño sobre la fe? Si a usted es el primero que le falla la fe, eso no tiene, ¿cómo le diría yo? No tiene fundamento, ¿ok? Usted tiene que primero manejar su situación espiritual, ¿ok? Como dije, uno tiene que saber manejar situaciones porque, ¿qué pasa? Son niños y a veces los niños, y a veces son de diferentes edades. Por lo menos en este año voy a tener niños, yo voy a ser auxiliar, pero vamos a trabajar de la mano. Y hay en este grupo niños entre de 10 a 15 años. Son etapas muy difíciles, ¿ok? Y si usted no sabe manejar sus emociones, usted no está apto precisamente para manejar un grupo de niños. Usted no puede venir a llegar a estarle gritando, a estarle imponiendo cosas a un niño. No, porque los corre. Lamentándolo mucho, cuando los niños llegan a veces los niños obligados a la comunión. Y esos son los niños que cuando vemos que están recibiendo la primera comunión, ya no lo vemos más en una iglesia. ¿Por qué? Porque también hay que enseñarle a los padres. Los catequistas deben también tener una relación estrecha con los padres, con los representantes. ¿Por qué? Porque la catequesis tiene que ser una cuestión que debe sembrar precisamente ese amor, ese celo apostólico. Porque precisamente, ¿qué es la catequesis? La catequesis es anunciar el Evangelio de Cristo. Así de simple. Anunciar el Evangelio de Cristo. Y la primera etapa debe encargarse precisamente de enamorar a los niños, enamorarlos de Cristo. No que se enamoren del catequista, no, que se enamoren de Cristo, porque precisamente uno, y eso es lamentándolo mucho, es otra cosa que el católico a veces no entiende. A veces el católico va que porque le cayó bien al padre, y el católico a veces deja de ir porque le cayó mal al padre. Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir precisamente es a vivir los sacramentos. A vivir los sacramentos, así de simple. Uno tiene que tener ese encuentro con Jesús. ¿Cómo uno va a tener ese encuentro con Jesús? Viviendo los sacramentos. Ya, viviendo los sacramentos. Porque si ustedes no comulgan, ustedes no tienen esa comunión íntima con Cristo. Recuerden que Cristo dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y ese comer es comer, o sea, literalmente las palabras de Cristo fueron literales al momento de decir comer y beber. ¿Ok? Tenemos que también diferenciar algo. Cuando se dice la palabra literal, quiere decir las palabras que Cristo dijo. ¿Sí? Las palabras que Cristo dijo fue literal, de comer y beber su sangre. Más decir real, que su presencia está real en la Eucaristía, ahí está también el detalle, dijo Cantinflas. Porque lamentándolo mucho, hay hermanos protestantes que confunden la cuestión y dicen y creen como los fariseos. Es que prácticamente los hermanos protestantes, cuando uno estudia la Biblia, los hermanos protestantes prácticamente parecen los fariseos de la actualidad. Bien,
Los fariseos entendieron el mensaje de Cristo cuando dijo de beber y comer su sangre. Ellos entendieron un canibalismo. Y así también lo creen los protestantes. Creen que es literal que está Cristo en la hostia y en el vino, cuando no está literal, sino está real. Es real la presencia. Esa es otra cosa. El verdadero catequista, un verdadero catequista, o si usted quiere ser catequista, tiene que estudiar su doctrina. Bien, es decir, no tener dudas. El catequista que tenga dudas de su fe, usted no sirve para dar catequesis. Así de simple. Tiene que estar bien firme en lo que usted cree para enseñar. Porque todo se enseña es desde el ejemplo. Así de simple. Además, el catequista tiene que ser un amigo. Más allá de que sea un profesor, de hecho el catequista no es un profesor, tienen que sacarse eso de la cabeza. El catequista no es un profesor, es un amigo, es un hermano. De hecho, la catequesis tiene un nombre muy bonito. Se identifica como amigos tú y yo. ¿Sí? Amigos tú y yo. Eso es lo que significa también el ser catequista. Hacerse amigos, hermanos de los catequizando. Porque a veces los niños tienen diferentes situaciones en sus hogares. Bien, diferentes situaciones en sus hogares, y en muchas ocasiones son situaciones muy perturbadoras. Pues hay niños que de repente viven en un hogar donde hay siempre violencia doméstica, o hay otro tipo de situaciones que hacen que el niño sea un niño retraído. Por eso nosotros, como catequistas, no podemos, ejemplo, si vemos a un niño que no le presta atención a la clase, no podemos obligarlos. Mire, presta atención, mire que no sé qué tal, ¡ey! O castigarlo. No, eso está mal. Eso está mal. O aislarlo, no. O acusarlo con su representante. Mire, su hijo no está haciendo caso, no presta atención en clase y no sé qué vamos a hacer con él. No. Si usted tiene esa mentalidad, no sea catequista. ¿Por qué? Porque el ser catequista es precisamente hacerse un amigo, hacerse un hermano, hacer su confidente. El catequista tiene que ser abierto a los niños, abiertos para que los niños sean, tengan ese, como ese hombro, por así decirlo, de repente si quiere llorar porque, no sé, pasó un problema en su casa, y para que no se traguen esos problemas los niños, pueden llegar donde su catequista o confiar en el grupo de amigos que están haciendo en ese momento, y precisamente darle primero consuelo, dejar que el niño drene, dejar que ese niño se exprese, que diga lo que está pasando, pero ojo, que se quede ahí, y enseñarle a los demás niños que eso tiene que quedarse ahí con ellos, que no debe salir en donde estén. ¿Por qué? Para crear la confianza, crear esa confianza, y poco a poco esos niños van a crecer mucho más sanos. De hecho, Eclesiástico 6, versículo 14 dice algo muy bonito. Eclesiástico o Siracides, Eclesiástico 6, 14, dice lo siguiente: el amigo fiel es refugio seguro. Al que lo encontró, el que lo encontró ha hallado un tesoro.
Vuelvo a repetir el versículo. Siracides 6, versículo 14. Y si no es Siracides, pues también es eclesiástico. ¿Ok? Hay algunas Biblias que dice Siracides o eclesiástico. Pero dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 14. El amigo fiel es refugio seguro. El que lo encontró ha hallado un tesoro. Uno tiene que hacer eso. Además, el catequista tiene que acompañar al catequizando en la intuición natural que tiene de Dios para indicarlo en su experiencia de fe. Entonces, queridos hermanos, para repasar lo que se ha estado diciendo, el catequista debe ser maduro en su espiritualidad, ¿ok? Porque usted precisamente está forjando un lazo de amistad, un lazo de hermandad para sus catequizandos. Y cosa muy importante también, saludos a la hermana Marta Díaz, que está entrando en este momento. Otra cosa muy importante, saber también hacer ese lazo de amistad con sus representantes. ¿Por qué? Porque cuando ya uno empieza a saber, ejemplo, la realidad del niño, es más fácil saber manejarlo. ¿Ok? Manejarlo en el buen sentido de la palabra. Ejemplo, si el niño está bravo, si el niño está triste, si el niño está pasando por una situación de duda, etcétera, etcétera, usted lo puede saber, usted puede saber manejar esa situación, ¿sí? Y a veces hay que más bien evangelizar más a sus representantes. Y si es una situación, hoy por lo menos estuve hablando con dos representantes de dos niños de dos niñas que están en el grupo en el que yo voy a dar este año catequesis. Estuve hablando con ellos y fue una charla muy amena, muy agradable. Claro, ya los había conocido con anterioridad y ellos saben muy bien quién soy yo. Por eso también es muy importante, queridos hermanos, que el catequista tenga un buen testimonio. ¿Ok? Tenga un buen testimonio. Usted no puede ir de la noche a la mañana, o si de repente, porque hay personas que han tenido su conversión, ¿sí? Pero esa conversión tiene que ir madurando. No es que de la noche a la mañana, ya me convertí. Porque así no lo crean, sobre todo los hermanos protestantes, dentro de la misma iglesia católica hay conversión. Yo soy un caso de esos. Yo hace muchos años, yo había perdido mi fe, me había sido ateo, gnóstico, hasta fui pentecostal unido. Entonces, yo había perdido mi fe tal y todo eso, y ahora yo tengo mi convicción. Ya yo sé en dónde estoy ubicado, que a veces yo no me las sé todas. Nadie se las sabe todas, ¿ok? Hay muchos. ¿Por qué? Porque de hecho la misma palabra de Dios nos dice que Dios nos dota de diferentes dones. Yo admiro a hermanos apologistas que han estudiado todas las cartas patrísticas, toda la historia, etcétera, etcétera. Yo apenas estoy empezando. Yo ni siquiera he podido leer la primera carta completa de algún padre de la iglesia. Pero lo primero que estoy haciendo es ubicarme en tiempo y en espacio. Porque el mismo apóstol Pablo dice que no vayamos a las carreras. Porque cuando uno corre solamente para ganar una corona que se marchita, no tiene sentido. Entonces tenemos que formarnos bien. Tenemos que tener, ejemplo, este libro importante, obviamente,
Tenemos que tener la Biblia y tenemos que tener el catecismo de la Iglesia Católica. El verdadero católico, el verdadero servidor, tiene que tener Biblia y catecismo. El católico que no tenga Biblia ni catecismo no es católico. O sea, no es un buen servidor. O sea, puede ser un católico, pero no es un buen servidor. ¿Por qué? Porque son personas que empiezan a vivir la fe a su manera. En estos días el párroco el padre de mi parroquia nos comentó algo bien interesante, que aquí se celebra la fiesta de San Isidro Labrador, ¿no? Ya ustedes sabrán la historia, me imagino. Y los que no, pues pueden googlear en este momento, no hay problema. Pero fíjense una cosa, la celebración que se hizo el año pasado de San Isidro Labrador, el padre hizo una reseña histórica de San Isidro. Cuando el padre terminó de celebrar la Eucaristía, los organizadores de la fiesta de San Isidro se le acercaron y le dijeron: padre, nosotros no sabíamos la historia de San Isidro hasta que usted nos los dijo. Se quedaron sorprendidos. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿ve? Y a veces ahí tienen razón los hermanos protestantes. A veces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, lamentándolo mucho, el católico común cree que el ser devoto es solamente ser un perigüeño, que solamente pide y pide y pide y pide. Un pedigüeño, así de simple. Y cuando se les cumple su petición, ya listo, no van más a misa, etcétera, se olvidaron de orar. Pero cuando están en las malas, ahí sí. Entonces, hay personas que celebran, ejemplo, la festividad de un santo, pero ni siquiera saben quién fue el santo. Solamente por encimita, solamente como el nombre y si acaso. Y es el grave error. Ejemplo, pongo un caso de un beato venezolano que se llama el doctor José Gregorio Hernández. Voy a poner ese ejemplo. El doctor José Gregorio Hernández se caracterizó, se dio a conocer muchísimo porque, claro, fue un buen doctor, fue muy preparado, ¿sí? Estudió en las mejores universidades fuera del país. Entonces, pero eso no le quitó la humildad. Y una de las cosas que el doctor José Gregorio Hernández hacía era, ejemplo, ayudar al necesitado. Si él tenía el medicamento a la mano, el que lo necesitaba se lo daba. Si no tenía el medicamento a la mano, hacía todo lo posible porque ese paciente tuviera su medicamento. O no cobraba consulta. En muchas ocasiones ni cobraba consulta. Y la gente le pagaba porque les nacía. Entonces, sería paradójico, o mejor dicho, sería contradictorio que un señor o una señora que sea doctor o doctora diga que es devoto del doctor Gregorio Hernández y todo el tiempo y ni siquiera hace una ayuda de esas. Es algo contradictorio. O la persona que dice que es devota del doctor José Gregorio Hernández, pero nunca va a la misa. Y el doctor José Gregorio todos los días iba a la Sagrada Eucaristía. Todos los días. Y la persona que me diga que es devota del doctor José Gregorio, pero no va a la Eucaristía, sino solamente una vez a la Cuaresma, ¿dónde está su devoción? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que precisamente dar el ejemplo. El ejemplo. Así de simple. Y el catequista tiene que precisamente tener unos 4 verbos fundamentales para ser un buen catequista, que es el ver, juzgar, actuar y celebrar.
voy a citar aquí. La experiencia humana, que es el ver, que es ver la experiencia humana. Es decir, partir de la situación de vida o experiencia vital del catequizando. Es decir, usted tiene que meterse en la vida de ellos. O sea, vamos a ver, vamos a buscar una palabra correcta. Usted tiene que estar estrechamente unido con ese niño. Así de simple, como estaba diciendo anteriormente. Ser su confidente, ¿ok? Ser ese hombro cuando lo necesite, esa mano amiga cuando lo necesite, ¿sí? Para que ese niño aparte tenga, digamos, como que ese, ¿cómo se diría? Esa referencia positiva de su catequista, ¿ok? Ahora, la parte del juzgar. Juzgar no quiere decir que vas a juzgarlo, decirle, mira, si tú haciendo esto, tal, te vas a condenar, etcétera, etcétera, como tipo protestante. No. El juzgar precisamente es la iluminación. ¿Qué iluminación? El anuncio o proclamación de la palabra de Dios. Así de simple. El anuncio o proclamación de la palabra de Dios. Ahora, el compromiso, que es el actuar, es la respuesta personal frente a la experiencia de la fe. Es decir, usted tiene que escuchar a sus niños, ¿sí? Si usted no está dispuesto a escuchar a su niño, o sea, al catequizando, ¿ok? ¿Para qué va a ir a dar catequesis? Eso también es lo que voy a decir ahorita. Si usted no está dispuesto a escuchar a sus niños, no va y listo. Si usted es padre de familia, y si usted es un buen padre de familia, que escucha a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, eso también lo debe implementar con los niños de catequesis. ¿Y qué es lo que se debe hacer por lo menos en la primera clase? En la primera clase, compartir. De hecho, todos los días que vayan a dar de catequesis, tiene que ser una experiencia nueva, renovadora, ¿sí? Una experiencia donde aprendan con alegría, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque el niño comúnmente viene de lunes a viernes yendo a clases. Y usted va a ir a darle clases el sábado o el domingo, o sábado y domingo, y mandarle tareas, etcétera, etcétera. No, porque le está matando la fe. La misma palabra de Dios dice, la letra mata. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que ser pedagógico. Usted tiene que ser una persona que sepa cómo llevar la palabra de Dios. Es más, digamos como que hacer un cronograma de actividades diferentes. Ejemplo, puede ser paseos. La catequesis no solamente es necesario que sea dentro de un mismo salón. Usted le puede decir a los niños que vayan pensando en dónde pudiera ser la actividad de la catequesis, para no verlo como clase, ¿no? Porque eso amotina mucho, amotina, y por eso a veces los niños, catequesis, ay no, ¿qué tal? Y eso, o me duele la barriga, no, me duele la cabeza para ir a ver catequesis, no, mamá, ¿qué tal? No, papá, no. Cuando ellos sientan o vean que es otra cuestión diferente, los niños van a estar ahí siempre. Y sí, ser pedagógicos, ser creativos. No solamente automáticamente enseñarle el Padre Nuestro, el Ave María, los ritos que se hacen. No se queden ahí. Solamente ahí no se queden. Ustedes avancen, profundicen.
pero háganlo de manera pedagógica. Así de simple, porque si no, entonces vamos a matar la fe. Y entonces, cuando se vaya a recoger la cosecha, no se va a ver frutos. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Si usted, catequista, los que ya son catequistas, ¿no? Si ustedes ven que sus niños no van a misa después de haber recibido la comunión, o todo el tiempo es una rogadera para que vayan a la misa, pues no sembró muy bien ahí. Tiene que primero analizarse usted antes de dar catequesis, ¿ok? Porque la última etapa de eso precisamente es la evaluación en nuestro itinerario, que a ver y cómo fue la cosa ahí. Y es precisamente recoger la cosecha, así se llama la parte final de lo que es la catequesis, que es recoger la cosecha. Si usted sembró bien, va a dar frutos. Aquí en mi parroquia hay un ejemplo muy bonito, que una prima precisamente ella dice que sus niños van a misa y están ahí activos en la iglesia. Quiere decir que mi prima hizo una buena labor como catequista, porque sus niños siguen yendo a la catequesis, a la iglesia, está al servicio de la iglesia. Entonces tenemos que precisamente estudiar esa parte. Tiene que, si usted, ejemplo, le cuesta como persona ir a misa, tiene que mejorar si quiere ser catequista. Ejemplo, ir todos los días, o no, bueno, no todos los días, pues. Bueno, si es todos los días, pues bueno, una bendición, claro está. Pero sabemos que nuestras situaciones son muy complicadas a veces y tenemos que trabajar, tenemos que estar pendientes de la casa, etcétera, etcétera. Pero si se puede ir todos los días a misa, mucho mejor. Pero si ustedes por lo menos les enseñan a sus niños a ir a la misa por lo menos los domingos, y si usted está ahí presente, usted está dando ejemplo. Porque no solamente está predicando con pura palabra, puede hablar muy bonito, pero si no pone en práctica, ¿dónde se va a ver la cosecha? Bien, entonces usted puede empezar en eso. Usted puede, si a usted le cuesta pararse temprano, que sonó el reloj, ay no, vamos a pararlo en 5 minutos, le suena después otra vez, entonces va a ver el reloj, ay no, ya no voy, porque ya pasó la hora de la Eucaristía. Entonces tenemos que madurar en ese aspecto. Tenemos que ser servidores de nuestras parroquias. Así de simple. Ser servidores de nuestras parroquias para que los niños también vean que su catequista le sirve a la parroquia. No solamente como catequista, sino también en grupos de apostolado, etcétera, etcétera. Pueden hacer ustedes misiones también con sus catequizandos. O sea, tienen que ingeniárselas. Tienen que hacer una nueva catequesis. Así que ese es el llamado que pues que está haciendo la iglesia en este momento, ¿sí? Ser buenos pedagógicos con los niños para enseñar, porque ese es el futuro, ¿ok? Si los niños tienen una espiritualidad madura, son niños que van a ser hombres y mujeres del bien de mañana, que van a ser luz en sus casas, que van a ser luz en sus comunidades, ¿ok? Hay que sembrar bien para poder levantar la sociedad, una sociedad que lamentándolo mucho está corrompida.
porque lamentándolo mucho, la educación a veces brilla por su ausencia en sus hogares. Entonces, esto era lo que pues, quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Estoy abierto para que ustedes también, si tienen alguna duda de cómo ser, o sea, si tienen duda de algún punto, o si de repente tienen dudas de cómo ser un catequista, qué es lo que hay que hacer para ser un catequista, etcétera, etcétera, ustedes pueden preguntármelo y yo con gusto les responderé si está en mis manos. Si no, pues obviamente buscaré la respuesta. Otra cosa, antes de finalizar la transmisión, que ustedes tienen que preocuparse por decirles a sus niños que no se vayan con dudas, porque ahí es donde está el gravísimo error. Hay que preguntarle a los niños, ¿entendieron? ¿No tienen dudas? Si tienen dudas pueden preguntar, porque si los niños se van con esa duda, hacen la primera comunión y tienen todavía esa duda, acuérdense lo que dice el dicho: católico ignorante, futuro protestante, o en muchas ocasiones futuro ateo también, porque no solamente cuando se es ignorante en la parte de la fe, también se puede ser ignorante precisamente y caer en el ateísmo. Así que ojo con eso. Vamos a sembrar bien para que esos niños que estén recibiendo formación sean unos niños bien formados, para que así puedan pues, ser unos buenos hombres y mujeres del mañana. Vamos a finalizar con una canción que ya pues algunos se la deben saber, que creo que es del Padre Luis Toro. No sé, o si, bueno, no sé ahí la verdad, pero ya me imagino que todos se la deben saber. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se le encomendó. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Y me despido con la oración de San Francisco de Asís, que dice: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.